Buenos días, queridos lectores enredados. Bueno, hoy este envío está dedicado a David Lynch. En este canal está dedicado a la lectura, principalmente a la difusión de la lectura de libros, pero con sus conexiones con el cine y con la música. Creo que David Lynch resume un poco todo eso. Hablar de David Lynch es hablar de cine, de música y de películas, pero por sobre todas las cosas es hablar de poesía. Eh, Todos creíamos que era inmortal y ahora ha demostrado que es inmortal. Cuando muere un poeta es difícil de decir, eh, tener palabras apropiadas, porque los poetas justamente rompen el sentido. Su función es romper el sentido de lo cotidiano, es describir algo que está más allá de lo que percibimos, de lo que olemos, de lo que miramos. Dicen algo que nosotros tenemos que deducir qué quiso decir. Cuando muere un poeta hay una pérdida, un vacío muy grande, pero también hay una levedad. Eh, Me acuerdo que en Adán Buenos Aires, cuando comienza y muere Adán, eh, el cuerpo lo llevan y su cajón era tan liviano porque era un poeta. Yo creo que algo de eso transmite David Lynch. Eh, David Lynch, para mí, era por sobre todas las cosas un poeta. Eh, un poeta que contaba principalmente a través de imágenes. Él comenzó siendo pintor, quería ser pintor, hasta que un día en una clase, viendo uno de sus cuadros, ve movimientos y dice, esto es lo que yo quiero hacer, quiero transmitir imágenes en movimiento. Entonces hace un corto y lo presenta, y a partir de ahí se da cuenta que el cine es una posibilidad de poesía en movimiento. Y esto lo llevó a extremos propios, personales, ¿no? A través de sus películas. Estoy pensando en Inland Empire, por ejemplo, Mulholland Drive, que fue la primera que yo vi. Y estoy pensando también en Twin Peaks, ¿no? La serie, la película y la serie. Entonces, como buen poeta, eh, el poeta es alguien que sabe hacer algo distinto con el agujero del sujeto que todos somos. Todos partimos de un agujero, ¿sí? Lo armamos, lo sostenemos y alrededor de ese agujero armamos nuestra vida. Ese agujero es un vacío, es nuestro deseo, y lo manejamos como podemos y ahí transitamos. Es un agujero inconsciente y a partir de la vida consciente hacemos montones de cosas. Él hacía como un camino inverso. Él se dedicó a la meditación, gran difusor de la meditación, y decía que a través de la meditación ampliaba la percepción de la conciencia. Para mí, como analista, lo que hacía era ir hacia las fantasías y fantasmas propios de él, y que a su vez él, como artista, creaba algo a partir de ese agujero, hacía una sublimación, algo que era verificable por los demás. No su propio agujero, sino él con su obra, con sus películas, nos enfrentaba a nuestro propio agujero. Así que era como sus películas eran como un collage de imágenes que se sucedían oníricamente. Muchas eran casi terroríficas. Un lirismo muy distinto, por ejemplo, al de Fellini, ¿no? El de Fellini era un lirismo también extraordinario, eh, pero muy ligado a lo sexual, a lo erótico, a lo carnal, también atravesado por situaciones de la realidad, de la política, pero mostrando sobre todo el gran enigma de lo que es las relaciones humanas, ¿no? Sobre todo en Fellini era el hombre frente a la mujer, ¿no? Y el hombre tratando de hacer algo con ese gran enigma que era para Fellini la mujer, la feminidad. Acá tenemos otro tipo de onirismo, un onirismo mucho más fantástico, mucho más personal, mucho más ligado a fantasmas.
Como era un poeta, él no se conformó con sus películas y escribió un libro que yo lo tenía, que se llama Atrapa al pez dorado. Y haciendo honor a su nombre, este libro desapareció de mi biblioteca. Vaya a saber en qué manos está, en qué río está. Porque para David Lynch, una idea era como un pez. Y él decía que había que ir a las profundidades detrás de ese pez, y resulta que había muchos otros peces, y había que conectarse con esos peces. Entonces, Atrapa al pez dorado, en realidad es algo que uno nunca va a alcanzar al pez dorado. Por ejemplo, en la serie Twin Peaks aparece cada tanto un pez dorado ahí, pescado, ¿no? En una pared, que fue el nombre que usamos hace unos años atrás cuando creamos con unos amigos una revista de cine que se llamó Pez Dorado, en honor a David Lynch. Entonces, David Lynch es alguien que contemplar su obra nos lleva a nuestros propios miedos, nuestras propias fantasías, propias angustias, y como buen poeta, uno después se queda pensando, viviendo qué fue lo que quiso decir. ¿Sí? Eh, Ver una película de él es toda una experiencia, y como todo sueño, ¿no? En este caso es como un sueño que uno presencia voluntariamente, no como los sueños propios de cada uno, que uno es como receptor del sueño, ¿no? Creado por uno, obviamente, pero con una extrañeza, ¿no? Este, con un Heinlein, con algo medio siniestro de por medio siempre, y que él, como gran maestro de lo onírico, lo sabía expresar muy, muy bien. Entonces, yo creo que eh, lo que podemos hacer, lo que los invito a hacer, es que vean eh, las películas de Lynch, que busquen Atrapa el pez dorado, ¿sí? Eh, y, que recreen su obra y que se animen a transitar por ella y que después, si les gusta, hagan un comentario acá a este video y que para mí sería un honor que ustedes respondan, cuenten su experiencia con David Lynch y que de paso eh, se suscriban al canal. Yo acá en mi living tengo una reproducción que hizo Edgar Piñeiro, un artista plástico de Corrientes, sobre una especie de collage que hizo sobre varios personajes, distintas obras de David Lynch. Para mí forma parte de mi vida diaria, aunque no lo vea siempre. Yo sé que David Lynch está conmigo en mi living todos los días. Un detalle más en la biografía de David Lynch. Él contaba con Angelo Badalamenti, el músico, el que era como un Nino Rota de Fellini. Angelo Badalamenti era capaz de crear un clima especial que hacía coincidir de alguna manera entre lo que se veía y lo que se escuchaba, ¿no? Era como una especie de complemento perfecto e ideal, ¿no? Yo creo que eso recreaba también, le daba un plus adicional a las películas de David Lynch.